abordamos ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Y para ello, como ya decíamos al comienzo, nos acompaña aquí en el estudio Laura Flores, que es gerente general de la empresa iProspect Chile, especialista en marketing y performance digital y data driven. Laura, gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenida. Hola Ramón, buenos días, gracias a ti. Bueno, partamos por lo general. La importancia de tener ahora una normativa como esta que decíamos en la introducción busca estandarizar cuestiones que ya se han hecho en el extranjero. Costó que saliera esto. Mucha discusión, esto lo hemos hablado durante muchísimo tiempo. 7 años de 7 discusión, años totalmente. Sí, es una buena noticia, la verdad, para las personas. Esto nos pone un paso también adelante en este camino por generar espacios más éticos, más responsables y más seguros para las personas. Hoy en día nuestros datos personales, especialmente en la era digital en la que nos encontramos, se convierten en algo básico que utilizamos básicamente, o sea, para todo realmente. Y muchas veces lo hacemos sin la tranquilidad o la seguridad, o a veces ni siquiera nos lo cuestionamos, de qué se hace con esos datos, para qué se van a utilizar, por qué me los están solicitando, por cuánto tiempo se guardan. Entonces, este avance representa también el poder entregarnos a nosotros las personas ese poder sobre nuestros datos al final, entender que es un activo que poseemos, aunque no lo veamos de esa manera históricamente. Y a partir de eso, que seamos responsables también de cómo nosotros los entregamos, a quiénes, etcétera, pero con ese conocimiento y ese poder también de poder decir que no los quiero entregar, o poder preguntar qué datos exactamente tienes y para qué los estás utilizando, y básicamente generar este ecosistema también, como te decía, más seguro, más ético y más transparente para las personas. Claro, porque a todos nos ha pasado, ¿no es verdad?, que nuestros datos andan dando vuelta por allí y uno de pronto no sabe el origen preciso de por dónde llegaron esos datos. A veces uno tiene ciertas intuiciones y dice, no, es que yo puse no sé qué cosa, todos estos antecedentes cuando llené un formulario X y no recuerdo haberlo entregado en otro lado. Entonces, bueno, pero ¿cómo llegó después para que alguien me llame y me contacte? Eso es difícil regularlo. ¿La ley puede garantizar que eso no va a seguir ocurriendo? ¿O más bien se pone en el escenario de sancionar aquello si es que ocurre? Bueno, como comentabas al comienzo, uno de los grandes cambios que genera esta actualización de la ley, porque al final tenemos una ley que efectivamente habla y reconoce este derecho que tenemos las personas sobre nuestros datos personales, pero es una ley que data de 1999. Lo que se hace ahora es actualizarla también, modernizarla a lo que hoy en día vivimos. Y en ese contexto también se da que las personas pueden entonces empezar a tener más control que hoy en día no existía. Y para eso la Agencia de Protección de Datos que comentabas cumple un rol súper relevante en este proyecto de ley, porque efectivamente va a tener la potestad de poder atender los casos. Hoy en día, si yo recibo una llamada, que se supone que ya no debería suceder con la ley que existe, no tengo a quién claramente reclamarle. Cómo no es fácil para las personas determinar cómo lo levanto, a quién le reclamo que ya no me llamen más, y lo que hace la ley es establecer un protocolo y un proceso para que las personas fácilmente puedan elevar esas solicitudes y que la Agencia de Protección de Datos incluso pueda intermediar por ellas frente a las empresas para hacer esta reclamación y que efectivamente se pueda generar esta transparencia respecto a cómo se están utilizando los datos y en definitiva eliminarlos si es que las personas no quieren seguir siendo contactadas, o que al menos sí tengan la claridad de que para qué pueden ser contactadas, porque muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado, pero uno puede entregar un correo electrónico porque fui a comprar algo, quiero que me manden la boleta por email, entonces me parece una solución perfecta, menos uso de papel, etcétera, entrego mi email, pero al final ese mail se termina utilizando también para promociones futuras, cosas que quizá yo no autoricé. Exactamente. Lo que hace la ley es exigirle a las empresas que tengan ese consentimiento explícito de las personas. Y si yo entrego mi mail para que me llegue una boleta y me ofrecen, si acaso quiero que también me lleguen promociones y a mí me interesa, yo válidamente puedo decir que sí. Pero si no me interesa y prefiero no hacerlo, puedo decir que no y la empresa debe respetar ese consentimiento. Lo que se busca, si bien esta ley no va a mejorar todo o no va a solucionar todo de la noche a la mañana, lo que se hace es un avance también en que las personas puedan contar
con una entidad que fiscalice cuando eso no se cumple. La idea es que las empresas también se apeguen a esta ley. Existen sanciones, como tú decías, que son importantes, a las que las empresas no se deberían querer exponer. Eso ya debería ser de por sí un incentivo para que la ley se cumpla o que las empresas quieran apegarse a ella, pero incluso en caso de que no lo hicieran, con esta actualización las personas van a tener claridad y facilidad para poder elevar una solicitud o un reclamo y que ese reclamo sea efectivamente atendido. ¿Hay diferencias respecto a cómo estamos tratando los datos en nuestro país respecto de regulaciones tal vez en otros países? Lo digo porque tal vez esta experiencia le ha pasado a muchas personas que de pronto cuando utilizan el e-commerce y es una empresa internacional, de hecho a mí me pasó justamente en el día de ayer viendo algo, en el momento de comprar, de hacer efectiva la compra, habían un montón de casilleros. Uh-huh. Y en cada uno de los casilleros era una autorización para algo. Uh-huh. La última era la de la transacción propiamente tal, pero otra era si quería recibir ofertas, que la otra era si quería que no sé qué cosa, pero todas estaban relacionadas con datos, me llamó la atención. Uh-huh. Eran 1, 2, 3 casilleros que uno lo podía hacer un tic o no hacer un tic precisamente pidiendo tu consentimiento, cosa uh-huh. que no necesariamente nos ocurre aquí cuando estamos haciendo alguna transacción. Totalmente. Bueno, esta actualización de la ley justamente está muy inspirada en regulaciones que ya otros mercados llevan varios años practicando, como es el caso de los países de la Comunidad Europea con su regulación de GDPR, que es justamente su regulación o su propia ley de protección de datos y que es muy estricta tanto en el ecosistema físico, cuando yo voy a comprar me refiero a un supermercado, como también cuando compro en el e-commerce, como el ejemplo que tú dabas. Y esa ley, y que es algo que también debería chorrear para nosotros, es algo que inspiró también bastante la actualización que se hizo acá, también pone en el centro de la ley el consentimiento de las personas. Entonces, esto que te aparece a ti es algo que efectivamente acá no es obligación actualmente, pero que es algo hacia donde deberíamos migrar, que es efectivamente tú entregas tu correo electrónico porque estás en un proceso de compra online y efectivamente la empresa sí necesita tu correo para ponerse en contacto contigo si algo con tu compra anda mal o también para avisarte que tu compra va en camino, pero tú tienes derecho y la empresa va a tener la obligación de decirte o preguntarte más bien si puede utilizar tus datos para otras cosas adicionales a las que tienen que ver exclusivamente con la compra que estás haciendo. El espíritu de la ley pasa por el tema del consentimiento, básicamente, me explico. Porque cuando uno va a una farmacia, uh-huh. hoy día te piden el RUT. Uh-huh. Y claro, uno puede no darlo. Pero lo que pasa es que está muchas veces relacionado con que va a acumular puntos o eventualmente va a entrar a un club de la farmacia de no sé qué cosa y que va a tener algún tipo de beneficio. Uh-huh. La idea es el consentimiento en el espíritu de la ley o prohibir que se haga efectivamente atado a un beneficio. Es el consentimiento explícito e informado. Eso significa que no basta con que la persona te diga sí, yo te entrego mis datos, sino que tú como empresa debes informarle a la persona para qué vas a usar los datos, por cuánto tiempo los vas a guardar, efectivamente qué podría recibir la persona a cambio de darte los datos. Entonces, esto de los clubes de puntos, de entregar tus datos para acumular puntos, va a poder seguir sucediendo siempre y cuando la persona tenga claridad de que está entregando un dato para ser parte de este club y nada más. Si efectivamente la empresa después con ese dato quiere realizar algún tipo de promoción adicional en algún medio, la empresa debe informarlo a la persona y no simplemente porque ya tiene el dato lo puede usar para lo que quiera. Entonces, a eso va este tema del consentimiento explícito e informado de que la persona sepa realmente qué es lo que se va a hacer con sus datos y que eso claramente se cumpla. Y Laura, esto abarca cuestiones que son tal vez más complejas que están en el ámbito digital. Me explico. Uno de pronto hace una visita a un sitio a través de internet o compra algo y después se llena de pop-ups que le van saliendo páginas emergentes de eso mismo y que te ofrecen y te vuelven a ofrecer y tú la borras y vuelve y aparece ahí una cosa que dice si usted no quiere recibir más esto, haga esto, uno lo hace y
Y parece sigue que fuera pasando. peor porque sale por 5 veces más. Sí, lamentablemente es algo que hoy en la actualidad sucede y que justamente se busca que no pase. ¿Qué pasa? En los últimos años las empresas también han buscado formas de ser más efectivas, de poder utilizar, hay incluso una rama que es el marketing basado en datos, que es al final cómo las empresas utilizan los datos que tienen para hacer sus tareas de mejor manera, me explico. Y esto también tiene un foco en las personas, o sea, si yo como persona recibo una publicidad, quizá mi molestia no es la publicidad en sí, sino que la molestia es cuando la publicidad interrumpe lo que estás haciendo, cuando es algo que a ti no te interesa, no tiene nada que ver contigo, es algo que ya compré y me siguen mostrando que lo compre y yo digo, pero ya lo compré, o me interrumpe el contenido que estoy viendo. Entonces, lo que se busca hacer originalmente es que si una empresa tiene un dato de que a ti efectivamente te gusta solo esta categoría de productos, lo lógico sería y lo esperable que la empresa se acerque a ti para ofrecerte y acercarte esos productos que sí te interesan y no otros. ¿Qué pasa? Que esto se tiende a cruzar la línea de entonces lo que tú comentas, de generar un spam, de generar una invasión, de que como te conozco entonces te muestro todo esto sin ningún filtro. Y eso es justamente lo que se busca regular. O sea, la idea es que también si las personas están interesadas en una marca y están interesadas en que esa marca les acerque nuevas promociones de productos que sí le interesan, yo le pueda dar esa autorización a la marca, pero si no me interesa y no quiero que lo haga, también pueda declarárselo a la marca y que la empresa lo respete. A propósito de la nueva ley de datos personales, de protección de los datos personales, estamos conversando aquí en el estudio con Laura Flores, gerente general de la empresa iProspect Chile. Otra cosa que quería preguntarte, que tal vez de como una ocurrencia, uno va a un edificio, ¿no? Y el conserje le dice, páseme mi carnet, páseme su carnet porque lo voy a inscribir acá y todo. Y claro, uno puede decir en el carnet está sencillamente mi nombre y está mi número de RUT. Pero también está el número de serie. El número de serie uno lo utiliza muchísimo luego para validar el propio carnet y hacer algunos trámites. ¿Se tiene que hacer? ¿No se tiene que hacer? ¿A partir de esto me protege más? ¿Me protege menos? Sí, incluso en los edificios más modernos también te chipean, te escanean tu carnet. Y si uno no, a mí me ha pasado que he llegado a reuniones, no tengo mi carnet y es todo un tema. Si no lo tienes, no te dejan entrar al edificio. Acá las dudas que salen también incluso es como, ok, yo entrego mi carnet, entrego mi RUT, deben haber temas de seguridad de por medio, pero tampoco se nos informan. Muchas veces incluso esto queda anotado en un cuaderno, en una hoja, uno no sabe por cuánto tiempo, quién usa más ese cuaderno, para qué. Estas cosas se buscan regular y se considera también dentro de la ley. El RUT, el número de serie son parte de nuestros datos personales también. Lo mismo con datos biométricos, por ejemplo, ahora que está como todo este tema del iris, del ojo, etcétera. Bueno, todo esto es considerado un dato personal y por lo tanto las empresas deben cuidarlo y protegerlo de acuerdo a esta nueva normativa. Si un edificio necesita guardar tus datos, tú debes ser informado de para qué. Debes ser informado por cuánto plazo los va a guardar, si es por un tema de seguridad y los va a tener 30 días y después se van a desechar, ok, pero ese flujo tiene que estar establecido y tiene que entregar esa transparencia a las personas que también van a ese edificio. ¿Y eso pero es una comunicación persona a persona o la ley obliga a dejar un cartelito allí? Estoy diciendo bien gráfico, está el cuaderno allí, el de registro, y al lado del registro hay un aviso, sus datos van a quedar aquí registrados por tema de seguridad 30 días, no sé. Claro. Bueno, la ley lo que obliga a las empresas es a establecer un protocolo claro y simple de acatar para las personas. No define exactamente cuál tiene que ser ese canal. Las empresas, ahora sí define que la empresa tiene que declarar cuál es ese canal y hacerlo de la forma más simple y accesible posible, así de generales en este momento. Entonces, la forma en que lo haga la empresa queda en libertad de ella siempre y cuando sí se entregue esa información y también se respeten los derechos, no solamente de que yo sepa para qué se usa mi dato, o sea, el proyecto también reconoce el derecho de yo negarme a dar el dato y que aún así me deberían dar una solución si es que voy a visitar algún edificio, por ejemplo. Todo eso debería estar estipulado por parte de las empresas y ahí, por supuesto, viene un proceso, por eso la ley también entrega 24 meses de plazo para que las
las empresas se adapten a esta nueva normativa, porque va a tocar, por supuesto, capacitar al conserje que te recibe en el edificio, decirle qué datos exactamente se van a pedir, qué información se le entrega a una persona que puede tener inquietudes respecto a que no lo quiere entregar o para qué. Entonces, efectivamente, es todo un tema que si uno se pone a pensar, afecta a prácticamente, si no es que todas las empresas, porque de cierta forma todos manejamos datos de personas y vamos a tener que hacerlo con ese cuidado. Laura, a veces hay cosas que son súper molestas, lo decíamos al principio, tocámoslo un poquito más en profundidad porque es de diaria ocurrencia. Tal vez yo estoy en una institución bancaria y ahí uno entiende que tal vez te llame ese mismo banco para ofrecerte cosas relacionadas con cómo eres cliente, ¿ya? Y por eso uno sabe, bueno, tiene mis datos, qué sé yo. Señor, lo llamo porque usted tiene un seguro de no sé tanto, entonces vamos a actualizar ese seguro, le estamos ofreciendo un complemento, etcétera. Ya, no, gracias, no quiero. Sí, qué bueno que me llamó porque quiero. Perfecto. Pero es una institución con la cual yo tengo relación. Pero lo que es de más ocurrencia, y es súper molesto, es que tú estás con una compañía telefónica X, y a lo mejor estás de por vida con esa compañía, pero te llama la otra, la competencia. Y no te llama una vez, te llama 1, 2, 3 veces. Hay hasta memes respecto de esto muy divertidos que circulan en internet de la insistencia de los llamados. Y uno ha tenido que recurrir incluso, mi experiencia personal, a una aplicación para poder identificar esa llamada y ahí la veo y digo, otra vez, y ahí la bloqueo, pero me aparecen otro y después otro número muy similar, etcétera, etcétera. Yo hoy día con esta ley, ante esta agencia, ¿puedo denunciar a esa empresa para que efectivamente, como ya está identificada que es esa empresa, me deje de llamar? Sí, y la empresa en ese caso se estaría exponiendo a multas bastante grandes. Hoy en día la ley que existe también establece multas, pero primero no hay una entidad que fiscalice bien qué pasa con esos casos que se levantan. Son pocas las empresas, o sea, las personas que denuncian también, porque el proceso de denuncia es bastante engorroso en la actualidad, y además las sanciones a las que se exponen las empresas de por sí son mucho más bajas que las que considera el proyecto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Entonces, sí es algo que debería parar y es parte del espíritu que tiene esa modernización de la ley, el hecho de que no sintamos ese nivel de invasión, porque al final eso es lo que uno siente, como que se siente invadido, se siente vulnerado, de dónde sacaron mis datos, etcétera. Cuando esta ley ya entre en vigencia, las personas van a poder tener claridad y van a poder tener una institución como es la Agencia de Protección de Datos para poder elevar ese reclamo y que efectivamente eso no suceda más. Muy bien, y como una última consulta, Laura, de la experiencia que tú tienes al respecto y en la empresa que trabaja y ven todos estos temas, ¿hacia dónde debiéramos avanzar ahora? Porque al principio partimos la conversación diciendo que esto nos demoró 7 años de discusión. En 7 años pasa un montón de cosas. Entonces las leyes tienen que irse actualizando a la nueva realidad, van surgiendo otro tipo de situaciones. Por lo tanto, ¿qué visualizan ustedes ahora, ya teniendo esta ley? Que tal vez ahora donde hay que comenzar a poner el foco y tal vez repensar también lo que viene, los nuevos desafíos. Sí, bueno, efectivamente han sido 7 años de prepararnos también. O sea, quienes trabajamos en este rubro hemos estado ya escuchando de este tema y nos hemos venido preparando para este cambio hace 7 años, muy inspirados y mirando mucho lo que pasa en Europa con el GDPR. Y hoy en día sí hay empresas que en estos años fueron proactivamente adquiriendo buenas prácticas que veían de afuera, preparándose porque sabíamos que eventualmente iba a llegar este cambio. Entonces, esas empresas hoy en día están un paso adelante también respecto a lo que se viene. Lo que se viene también es, primero, las empresas van a tener que pasar por un proceso de auditarse internamente, de entender toda dimensionar la cantidad de datos que tienen, cómo los usan hoy en día, y a partir de eso ir estableciendo los procesos necesarios para asegurarse de que se están apegando a la ley. Entonces es un proceso interno para las empresas bastante importante y también para las personas es súper también relevante la importancia de empezar a informarse sobre el tema. Como yo decía al comienzo, los datos personales nuestros son un activo que muchas veces no necesariamente tenemos clara la importancia que tienen y lo relevante que es cuidarlos y ser responsables con ellos. Esta ley nos entrega también derechos, nos entrega mucho más poder sobre cómo
ser propietarios de nuestros datos, pero también está siempre la responsabilidad de entonces informarme y asegurarme de que estoy siendo cuidadosa con ellas y con ellos y los estoy tratando como con el cuidado que merecen. Entonces eso es un poco lo que se viene por el lado de las personas. Creo que nunca habíamos estado tan informadas sobre el tema y es algo que sin duda está siendo cada vez más relevante para la gente, y también para las empresas. Estamos en este proceso de poder entender en qué punto están. Como te digo, hay algunas que ya empezaron proactivamente a autorregularse, hay otras que están muy en pañales, y a partir de eso empezar a asegurarnos de poder cumplir con las nuevas normas que se están viniendo en torno al uso de datos. Muy bien, la nueva normativa que la hemos tratado de abordar de distintos aspectos, a ver cómo va a incidir en nuestro diario vivir, si terminamos así con estas molestias que tenemos, pero por supuesto, Laura, hay normativas, pero tenemos que transformarnos también en sujetos activos, nosotros mismos. Totalmente. Que somos los primeros llamados a cuidar nuestros propios datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, un gusto. Ha sido la conversación con Laura Flores, gerente general de la empresa iProspect Chile. Le recordamos que esta conversación queda en pocos minutos disponible también